Buen día para todos. Buenos días, profe. ¿Qué tal, Buenos muchachos? días, Espero que profe. Buenos días, profe. ¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy entonces vamos a desarrollar esta actividad de la página 69 del texto de Santillana. La idea es que pues ya, digamos, con esta parte, creería yo que daríamos por finalizado todo lo que tiene que ver con digamos, la explicación de todo lo que es función lineal y sistemas de ecuaciones lineales, con el objetivo de la próxima semana empezar a desarrollar lo que tiene que ver con función cuadrática. Una vez terminemos de desarrollar la función cuadrática, si queda tiempo, nos devolveríamos a la función lineal, o más bien a los sistemas de ecuaciones, para entender un poco de pronto de otros métodos que vale la pena analizar. Son los métodos que les he estado diciendo desde el principio del periodo, que es el método de la regla de Kramer o lo que se conoce también como matrices. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de esta actividad. Entonces, bueno, nos dice que en la primera parte, resolver las situaciones. Voy a leer, no sé si alguien me quiere ayudar a leer la primera situación. ¿Sabías que nos siguen? ¿Qué cosa, mister, que hay que leer? Que toca leer el primero. Yo lo leo, profe. Listo, dale, Gabriel, dale. Gabriel quiere analizar las relaciones de amistad entre algunos de sus compañeros. La siguiente tabla muestra las relaciones de amistad que registró, donde cada letra corresponde a un compañero de su clase. Listo, la pregunta, Felipe. Señor, ¿Y la pregunta? la de abajo de la tabla, ¿cierto, Sí, profe? señor. Sí. Con base en la tabla se puede es una función y explica. Listo. Bueno, entonces, en este caso, como vemos, digamos que ya no nos dan unos valores, ¿cómo decirlo? Ya no nos dan unos valores numéricos. Lo que pretende este punto es generalizar el concepto de función y, pues, digamos, tratar de interpretarla cuando no se tienen valores específicos. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es, pues, realizar un plano cartesiano y en vez de colocar números sobre los ejes de ese plano cartesiano, lo que vamos a colocar son letras. Entonces, podríamos colocar, por ejemplo, las letras en un sentido ordenado, es decir, alfabéticamente ordenados, ya que tenemos pues justamente las letras, las primeras letras del abecedario. Entonces, bueno, yo voy a colocar esa información acá. Entonces voy a pensar que, por ejemplo, aquí estaría la cantidad A, B, C, D, E y F. Eso sería la variable o, sí, donde están todas las variables o los valores que toma la variable X, es decir, la variable independiente. Y aquí en Y tomaría pues también las mismas letras. Entonces, por ejemplo, asumiendo la misma escala, pues aquí tendríamos A, B, C, D, E y F. Entonces, listo. Lo que queremos hacer es, pues evidentemente, la primera parte es representar cada una de las parejas ordenadas sobre el plano que tenemos ahí. Entonces, fijémonos en la primera pareja, nos dice que A se relaciona con B, es decir, que cuando X toma el valor de A, B toma el valor de Y, perdón, toma el valor de B. Entonces voy a colocar aquí algunos punticos, eso sería en este lugar del plano cartesiano, A en X, B en Y. Asimismo nos están diciendo que cuando X toma el valor de B, la imagen, o sea, Y, corresponde al valor de D. Entonces, B con D, que sería aproximadamente este punto que aparece acá. Asimismo, A con F, entonces vemos que cuando, cuando X toma el valor de A, también toma el valor de F. Aquí ya, solamente con esto ya podríamos dar respuesta, pero pues podemos de alguna manera también marcar todos los puntos para mirar el comportamiento total. Entonces, cuando X toma el valor de C, Y toma el valor de E, que sería en este puntico de acá.
Listo. Finalmente, bueno, tenemos D con B, D en X, B en Y. Tenemos E en X, C en Y. Y tenemos B en X con C en Y. Entonces, más o menos este puntico de acá. Listo, entonces ya tenemos los diferentes puntos y lo que podemos identificar. Entonces la pregunta que nos hacen es, ¿se puede afirmar que la relación de amistad en el grupo es una función? Explicar por qué. Entonces, digamos que solamente con la gráfica ya podemos evidenciar que no se trata de una función. O bueno, en este caso por lo menos no de una función lineal, porque para que fuese una función lineal, todos los puntos que hemos colocado deberían estar alineados, de forma que cuando trazáramos una recta que pasara por encima de alguno de los puntos, esa recta no pasara por algunos, sino que pasara por absolutamente todos los puntos. ¿Sí? Entonces eso es claro que acá no va a pasar. Por otro lado, habíamos hablado ya en su momento de la definición de función. Entonces habíamos dicho que función en matemáticas la habíamos definido como es una relación entre dos conjuntos donde a cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno y solo uno y solo un elemento en el conjunto de llegada. Palabras más, palabras menos, esto es lo que ustedes van a encontrar cuando intenten investigar lo que tiene que ver con la definición de función. Sí, pero pues digamos que esta definición la voy a desglosar sin embargo un poco. Y eso sería lo siguiente. Entonces, supongamos que tenemos dos conjuntos. Supongamos que hay un conjunto A y hay un conjunto B. Y pensemos que, por ejemplo, el conjunto A tiene que ver, por ejemplo, con los números, no sé, los números naturales. Entonces estarían, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos los números naturales. Y supongamos que al conjunto B le corresponden todos los recíprocos de los números naturales, es decir, los números enteros negativos. Entonces acá vamos a decir que estos serían naturales, estos serían los z negativos, y entonces podríamos hacer lo siguiente. Entonces aquí estaría el menos 1, el menos 2, menos 3, menos 4. Y si por ejemplo yo quiero hacer una función donde a cada elemento de A le corresponda su elemento inverso, recordemos la definición de elemento inverso, que tiene que ver también con el elemento neutro. Entonces decimos que, por ejemplo, 1 es el inverso de menos 1, porque al operarlos, el resultado de ellos dos me da 0. ¿Sí? De cualquier manera, si yo hago menos 1 más 1 o 1 menos 1, en cualquier caso me va a dar 0. Lo mismo, por ejemplo, 2 con menos 2 también daría 0. Entonces, supongamos que la función en este caso se trata de ordenar justamente esas parejas. Entonces, evidentemente, al 1 le corresponde el menos 1, al 2 le corresponde el menos 2, al 3 el menos 3, al 4 con el menos 4 y así sucesivamente. Entonces, vemos que cada elemento del conjunto A, ¿cierto? O sea, del conjunto de partida, tiene una y solamente una imagen en el conjunto de llegada, o sea, en B. ¿Sí? No va a pasar que, por ejemplo, 1 tenga, además de imagen a menos 1, tenga, por ejemplo, al menos 7. ¿Sí? Porque menos 7 estaría directamente relacionado con el 7. Entonces, esto es lo que en matemáticas llamamos una función, ¿cierto? Y de hecho, acá, por ejemplo, nosotros ya podemos relacionar esos conjuntos. Entonces, yo podría pensar que, por ejemplo, el conjunto de A, o el conjunto de X, más bien según acá la nomenclatura, se relaciona con el conjunto de Y. Pero acá mismo estamos viendo que, por ejemplo, para A existen dos imágenes, que son B y F.
que es lo que me dice aquí la primera coordenada que me dan y la tercera. ¿Sí? Fíjense que para A me están dando dos imágenes diferentes, con lo cual gráficamente tendríamos esta solución. Es decir, que a este elemento, por ejemplo, le corresponden dos elementos acá, lo cual tumba la definición de función. Es decir, que esto de acá es una relación, pero jamás podrá llegar a ser una función. ¿Sí es claro para todos esa parte? ¿Dudas hasta ahí? No, profe, hasta el No, momento señor. todo bien. Listo, entonces ya digamos que con lo que hemos graficado acá ya podríamos dar el argumento. Y en este caso, pues la respuesta es que no se trata de una función porque para algunos de los elementos, no para todos, pero sí para algunos de los elementos o valores de X, se asocian dos o más imágenes. ¿Listo? Entonces, este es el argumento. Y cuando no hay una función, sencillamente decimos que esto se trata de una relación. ¿Listo? Entonces, es una relación, pero no es una función. Y ojo acá con estas dos. Podemos asegurar que toda función es relación, pero no toda relación es función. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta de esta primera parte. Para los que de pronto quieran ir ahí colocando la respuesta sobre el libro, esa sería. Bueno, hago un paréntesis acá antes de continuar. Hace un momento por el chat me preguntaron sobre los talleres. Los talleres, la verdad, los reporté en el informe de mitad de periodo, pero no los he calificado. ¿Listo? O sea, no he subido las notas porque, pues, digamos que quiero, pues, esperar a que, por ejemplo, tenga la primera nota de todos y asimismo la segunda nota de todos. Entonces, por eso no lo he socializado, ¿listo? O bueno, no lo he calificado sobre la planilla de Mister, ustedes, ¿sí? Mister, otra pregunta. ¿Te tenemos que mandar foto de este taller, el que estamos haciendo? No, esto, digamos, es solamente repaso, ¿listo? Ah, ok. Ok, Cuando, ok. digamos, cuando yo les pida los talleres, normalmente los voy a montar por formulario, ¿listo? Entonces, lo que yo les decía ayer, por ejemplo, para esta, yo podría tomar esta actividad, llevarla al formulario, porque es sencillamente copiar y pegar aquí la imagen, y podría decir que, o dejar, por ejemplo, la respuesta abierta, dejar las mismas lineecitas ahí para que ustedes dieran su argumento y calificarlo desde el formulario. O por el contrario, podría darle opciones. Entonces yo podría decir opciones. Entonces A es relación, ¿sí? B es función. Entonces C, ni relación ni función, ¿sí? Y de esa manera, pues utilizamos el recurso de Santillana, que era lo que yo les decía ayer, y adicionalmente utilizamos el formulario para que a mí me quede mucho más fácil calificarles, porque pues tengo la posibilidad de al mismo tiempo ir calificándoles a todos y no tener, por ejemplo, en este curso creo que son 17 estudiantes, sino tener de pronto 17 correos con la misma información, que me toma un poco más de tiempo revisarlo de esa manera. ¿Listo? Entonces, digamos que yo creo que ya la próxima semana les doy actividad. Mientras de pronto a lo largo de esta semana trabajo en la elaboración del primer taller que funcionaría tanto el material de Santillana como el formulario por Google. ¿Listo? ¿Quedamos claros hasta ahí? ¿Entendidos, chicos? Sí, sí. Listo, entonces pasemos ahora sí a el desarrollo de la segunda situación de la actividad de esta página. Entonces nos dice, se trazan dos líneas rectas en un plano cartesiano que contienen los siguientes puntos. Bueno, esto lo voy a hacer. No voy a graficar o a construir el plano cartesiano, sino que voy a tomar uno que ya podría tomar desde GeoGebra. Me parece que nos va a quedar un poquito más conciso, y esto es porque, pues digamos, en algunos casos yo les estoy dando a ustedes la recta numérica, o bueno, el plano cartesiano, y podría pasar que, por ejemplo, la distancia que yo dé entre 0 y 1 fuera diferente a la distancia que dé entre 1 y 2, ¿sí? A pesar de que yo trato de calcularle que quede perfecta,
pues digamos que como no tengo aquí una cuadrícula, no me permite ser tan exacto. Y en estos ejercicios conviene pues justamente tener la cuadrícula para llegar a resultados más fácilmente. Y pues es el consejo que les voy a dar también cuando de pronto tengan que realizar alguna actividad que tenga que ver con planos cartesianos y demás, pues pueden, como ustedes saben, igual ya están acostumbrados a que utilizan específicamente las cuadrículas. ¿Listo? Entonces, bueno, analicemos el problema mientras ya me carga la vista de GeoGebra para poderles transponer el pantallazo. Entonces dice, bueno, tenemos estos 3 puntos, en la coordenada 2,7, menos 3,2, de hecho tenemos un 4 coordenadas 5,4 y 0,9. Entonces dice, luego de trazar las rectas, ningún punto queda fuera de esta. ¿Cuáles son las ecuaciones de las rectas que se trazaron? Entonces, bueno, vamos a mirar entonces cuáles serían esas ecuaciones. Recordemos que entonces en este caso tendríamos que utilizar primero el concepto de pendiente, que recordemos es la inclinación de la recta. Inclinación de la recta. Vamos a tener que utilizar también, por supuesto, el modelo punto pendiente, ¿sí? Porque en estos casos no tenemos, digamos, ningún otro parámetro. Entonces vamos a basar en el modelo punto pendiente, que recordemos tiene que ver con la fórmula. La voy a colocar acá de una vez. Y menos y1 igual a m por x menos x1. ¿Listo? Entonces todo se va a reducir al trabajo con esas dos ecuaciones. Bueno, y la de la pendiente no coloqué la ecuación, pero ya sabemos que se trata de los diferenciales de y entre los diferenciales de x. Bueno, entonces ya tengo acá el plano cartesiano, ahora sí. Ya lo voy a transportar aquí para que ustedes lo puedan ver. Listo. Entonces vamos a trabajar con este plano. Oh, que bueno, quedó un poquito amplio. También lo reduzco un poco. Mientras tanto, pues voy escribiendo la ecuación acá de m. Recordemos que m es lo mismo que delta de y entre delta de x, lo que implica puntualmente que se tiene y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esto ya debería ser clarísimo para todos, porque pues digamos hace parte de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de este periodo. Entonces es importante que ustedes lo tengan presente. Listo, igual cualquier cosa ustedes saben que también tienen el apoyo de los videos, que lo digo es porque yo pues digamos por requisito normalmente comparto los links, pero al estar en YouTube me he dado cuenta que no son casi utilizados. Pues bueno, ya tenemos el plano cartesiano. Voy a dejar de pronto un poquito más grande. Listo, ahora sí. Vamos a trabajar con este plano. Como se dan cuenta, pues ya es un plano cartesiano mucho más pulcro porque ya tiene la cuadrícula y tiene todos los valores. Entonces ubicamos los puntos. Entonces el primer punto nos dice que es 2 en x y 7 en y. Punto 2,7 que sería en este puntico de acá. Y a ese punto lo voy a llamar A. Luego tendríamos el punto B de coordenadas menos 3 en x y 2 en y, que sería este punto de acá. Entonces a este punto lo voy a llamar B. Luego tendríamos un punto C de coordenadas 5 en x y 4 en y. 5 en x y 4 en y. Sería este punto de acá, C. Y finalmente 0 en x y 9 en y, que sería este punto de acá. Entonces, ahora sí miremos la pregunta. Entonces nos dicen, luego de trazar las rectas, ningún punto queda fuera de estas. ¿Cuáles son las ecuaciones de las rectas que se trazaron? Entonces, bueno, vamos a tener acá principalmente pues esta recta. Fíjense que al hacer la recta y tener un plano cartesiano ya bien definido, entonces no hay duda de lo que nos queda ahí. ¿Listo? Y nos va a quedar de pronto otra recta, pues hay un punto aquí que queda por fuera. Entonces lo que asumo es que nos están pidiendo
no solamente la ecuación de esta recta que quedó en verde, sino también la ecuación de esta recta, que sería aquella donde, o la que pasa por el punto B y por el punto D. Entonces, bueno, vamos a trabajar con esas dos. Aquí, bueno, aquí hay un punto, aquí hay un puntico también que se borró. Listo, entonces ya podemos definir las ecuaciones. Digamos que en el primer caso o no será necesario utilizar, digamos, todo lo que hay acá. Simplemente nos va a bastar, por la particularidad del gráfico, nos va a bastar utilizar la ecuación general de la recta, que recordemos es y igual a m por x más b. Entonces, lo único que vamos a tener que determinar es la pendiente en cada caso. Entonces, yo voy a determinar, por ejemplo, la pendiente que corresponde a esta recta verde. Entonces, ¿qué sabemos de esta pendiente? Por ahora sabemos que es una pendiente negativa, es decir, m es menor que 0. ¿Por qué es negativa? Porque ya vimos que es decreciente, es decir, a medida que aumento los valores en x, obtengo un valor más pequeño en y, contrario a la recta azul, donde, por ejemplo, la pendiente es positiva, ¿sí? Entonces, en este caso, m mayor que 0. ¿Por qué mayor que 0? Porque a medida que yo aumento el valor en x, aumento también el resultado en y. Listo, entonces calculemos esta pendiente. Entonces, en el caso de esta pendiente, m sería igual, entonces tomemos al punto C y D. Entonces, son los últimos dos, es decir, son estos dos de acá. Yo los voy a copiar aquí a un ladito para poder hacer digamos, ordenadamente poder definir los puntos. Entonces, bueno, dijimos que el punto C corresponde a las coordenadas 5 en X y 4 en Y. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, este punto C va a ser el punto de coordenadas X1, Y1. Y este punto D, que es 0,9, va a ser el punto de coordenadas X2, Y2. Listo, entonces ahora sí podemos armar la pendiente. Entonces nos quedaría Y2, que es 9, menos Y1, que es 4, sobre X2, que es 0, menos X1, que es 5. O sea que nos queda finalmente 9 menos 4, que es 5, y 0 menos 5 que da menos 5. Finalmente, menos 5, o más bien, 5 dividido menos 5, eso nos da como resultado menos 1. O sea que con seguridad esta recta tiene pendiente menos 1 y ya podemos definir la ecuación, no necesito nada más. Vamos a decir es que esta es de la forma menos 1x o menos x, es lo mismo, más 9. ¿Por qué más 9? Porque recordemos que este valor b o este parámetro siempre es el lugar donde converge la recta con el eje y. Todo este que es el eje y. ¿Sí? Aquí en este punto donde se da el corte, entonces este es el parámetro b y ya lo tendríamos. ¿Listo? Asimismo voy a calcular ahora la pendiente del otro punto, o de la otra recta más bien. Entonces en este caso m. Voy a utilizar de nuevo el punto D, pero me interesa ahora utilizar el punto B. Y el punto B tiene coordenadas, entonces B igual. Entonces las coordenadas son menos 3 en X y 2 en Y. Entonces este va a ser, bueno, como acá ya tenía que D es X2, Y2, entonces voy a llamar a este X1, Y1. Pero recuerden que esto no tiene importancia. Yo podría decir que este es X2, Y2 y este otro sería X1, Y1. Y generaría el mismo resultado. Entonces, bueno, vamos a calcular ahí esa pendiente. Ya nos va a quedar que Y2, o sea 9, menos Y1, o sea 2, sobre X2, que es 0, menos, fíjense acá, menos 3, porque el valor de X1 es negativo. Entonces una cosa es el menos de la fórmula, mírenlo acá, y otra cosa es el menos del valor o parámetro. Entonces listo, nos queda 9 menos 2, que es 7, y nos queda 0 menos 3, menos por menos da más, o sea 0 más 3, que es 3. O sea que finalmente esta recta de acá va a tener una ecuación que es y igual a 7 tercios de x
más 9. ¿Sí? ¿Por qué 9? Porque ambas, de nuevo, el lugar donde la recta se intersecta con el eje Y es justamente en Y igual a 9. Listo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Bien? No, señor. Listo, bueno. Todo bien hasta ahí. Podríamos encontrar incluso también la coordenada, o más bien la ecuación de esta tercera recta, que sería la recta por donde pasan los puntos B y C. ¿Sí? En ese caso, pues daríamos, la pendiente sería positiva nuevamente. Entonces utilizaríamos los puntos B y C. Entonces diríamos que la pendiente, si son B y C, sería Y2. Voy a decir que esto es X2, Y2, este punto C. Entonces sería 4, que es el valor de Y2, menos 2, que es el valor de Y1, sobre 5 menos 3. Entonces aquí en este caso nos daría 4 menos 2, que es 2. Y aquí negativo por negativo da positivo, 5 más 3 daría 8, y esto simplificado da un cuarto. O sea que la ecuación de esta recta, aquí de momento sería y igual a un cuarto de x. Y ahora, ¿qué valor le debo sumar? Entonces, le debo sumar este punto donde convergen la recta que grafiqué en color rojo con el eje de Y. Y vemos que ese punto es aproximadamente 2,8. Entonces podríamos colocarlo como 2,8. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es algo que no hubiésemos logrado si yo no hubiera transportado este plano cartesiano como tan perfecto, porque acá vemos que, digamos, hay 5 cuadritos más o menos de punto a punto, del 2 al 3 hay 5 cuadritos, bueno, del 1 al 2. Entonces sabemos que como está pasando aquí por un cuadrito abajo, por eso es que resto 2 décimas al 3. Sí, pues igual podríamos encontrar el valor, pero pues lo vamos a dejar así en este caso porque es un valor aproximado que es completamente válido porque el plano cartesiano es un muy buen plano y no, digamos que los desfases no van a ser muy grandes. Listo, entonces bueno, eso en los dos primeros puntos. Esto ya debería estar claro, chicos. Si alguno por favor tiene dudas, no duden en indicarme y con todo gusto pues hacemos el refuerzo porque como les digo, ya esta semana ya cerramos con función lineal y a partir de la próxima semana ya empezamos a ver función cuadrática, que también va a requerir de, en algunos casos, de tener claros todos esos criterios que hemos visto desde la función lineal. Bueno, les voy a compartir ahora los puntos 3 y 4 de la misma página. Y vamos a mirar entonces la solución de esos dos punticos. Entonces, aquí tengo el punto 3. ¿Alguien lo quiere ayudar a leer? Leo yo. Bueno, entonces dice, debido a que la masa de la Luna es menor que la masa de la Tierra, recordemos que la masa es la cantidad de materia, el peso de un cuerpo de 4.6 kilogramos en la Tierra equivale a 0.759 kilogramos en la Luna. Es decir, un cuerpo en el satélite pesará una cantidad inferior que en la Tierra. ¿Sí? ¿Qué función modela el peso en la Luna de un cuerpo que pesa X kilogramos en la Tierra? Entonces, bueno, aquí, pues bueno, claramente primero nos están dando la fórmula para bajar de peso, ¿no? Si alguien quiere bajar de peso, pues sencillamente se puede ir a vivir a la Luna y allá va a pesar muchísimo menos. Entonces, bueno, desde acá entonces vamos a modelar la información que nos dan. Entonces, nos están diciendo que, por ejemplo, 4.6 kilogramos en la Tierra, lo voy a colocar acá, voy a colocar otro color. Entonces, 4.6 kilogramos en la Tierra equivalen a 0.759 kilogramos en la Luna. ¿Listo? Entonces es igual, bueno, coloquémoslo acá, 0.579 kilogramos, donde esto de acá sería el planeta Tierra y esto de acá sería nuestro satélite, la Luna. Listo, entonces, ¿cómo podemos modelar una función que nos permita calcular
cualquier valor, es decir, cualquier peso por medio de una función. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Sabemos que acá con esta igualdad, siempre que uno tenga una igualdad, lo primero es que pueda aplicar una regla de 3. ¿Sí? Y ustedes creo que eso ya conocen bastante. Entonces sabemos que, por ejemplo, 4.56, 4.6 equivale a 0.579. Entonces, asimismo, por ejemplo, podríamos decir, bueno, entonces, ¿a cuánto equivalen, por ejemplo, 2 kilogramos en la Tierra? Y eso equivale a X, ¿cierto? Entonces acá lo que podemos hacer es, por medio de la regla de 3, encontrar el valor de X, donde X sería igual a lo siguiente. Recuerden que esto es producto cruzado entre los valores que conozco y dividido el valor que desconozco. Es decir, que sería 2 multiplicado por 0.579 y dividido 4.6. Entonces, ¿cuánto nos da eso? ¿Cuánto da esa división, bueno, esa operación? Entonces, 2 por 0.579 y luego dividido 4.6. Según mi calculadora, eso da aproximadamente 0.251. Lo voy a colocar solamente los 3 primeros decimales. 251. Listo. Entonces, como ya tengo este valor, fíjese que ya tengo... Mister es... ¿Sí? Mister, Sí. Mister es 2 por 0.579, ¿verdad? Sí. Y luego dividido 4.6. Vale, gracias. ¿Listo? Entonces, ¿esto para qué? Dale, gracias. ¿Vale? Entonces, con esto voy a hacer un gráfico. Ya les voy a mostrar cuál es el gráfico que vamos a hacer. Nuevamente voy a transportar acá mi plano cartesiano. Y vamos a hacer lo siguiente. Con esto ya tenemos dos valores. Bueno, voy a trasladar esto un poquito. Entonces, es como si ya tuviéramos 2 puntos. Y sabemos que cuando tenemos 2 puntos ya podemos trazar una recta y posteriormente analizar todo lo que tenga que ver con la ecuación de la recta y demás. Entonces vamos a pensar que, por ejemplo, aquí el eje de X va a corresponder al peso, o realmente eso no es peso, perdón, eso es masa, a la masa en la Tierra. Y asimismo, vamos a pensar que el eje de Y va a corresponder a la masa en la Luna, masa en L. Entonces, esos dos puntos o esas parejas las voy a organizar acá. Entonces tenemos que, por ejemplo, 4.6 sería más o menos este valor de acá. Se relaciona con aproximadamente 0.6, o sea que sería más o menos este puntico de acá, aproximadamente. Y a este punto le voy a colocar que es el punto A. Mister, ¿Sí? Sí. qué pena, es que ya falta menos de un minuto. ¿Volvemos a entrar luego? Ay, sí, gracias por avisarme. Sí, chicos, vuelven a ingresar siempre con el mismo link. ¿Listo? Bueno, y así Dale, mismo sigue con tu voy clase. a... Gracias, mister. ¿Vale? Y así mismo entonces voy a colocar ahora el valor para 2 kilogramos en la Tierra. Entonces sabemos que si vale 2 en la Tierra, según esto vale 0.2 en la Luna. Entonces sería más o menos este puntico de acá. Aquí estaría el punto E. Y trazamos la recta. Entonces podemos ver que la